Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, hola, bienvenidos, benvindo, queridos oyentes, querida audiencia iberoamericana. Hoy tengo el privilegio de estar y escuchar a voces que marcaron la historia del idioma español y de los hispanohablantes. Esta lengua que, como saben, vibra en 4 continentes y con el ruso y el portugués en 5, y que hace pocos días se ha comprobado el estudio estadístico de el Instituto Cervantes que ya superamos consolidamos ya los 900 millones de hispanoparlantes de una lengua materna que se habla en 5 continentes y que es el español y el portugués mutuamente transponible, intercomprensibles mayoritariamente, y creo que estas voces que hoy vamos a escuchar se recordarán por siempre. Vamos a tener una presentación y grabación de don Luis del Olmo, el gran coloso, que yo he hecho un artículo que le he denominado sinceramente el coloso legendario, imperecedero de las ondas y de la radio hispana. Don Luis del Olmo nos presentará a una personalidad que sin duda avala por su carrera ser llamado la semilla, el origen, y continúa con ese legado, echando ramas, ese legado que es don Miguel de los Santos, y además su segundo apellido es San Martín, o sea que tiene mucho que ver con aquello que llamamos el independentismo y de la patria grande que queríamos dejar ahí. Él nos explicará todo este ámbito de sus grandes vinculaciones. Yo quisiera solo resaltar que, al igual que va a presentar el programa en breve, cuando yo dé adelante a esa grabación, el portentoso y el trabajadorcísimo Luis del Olmo, ya retirado, pero todavía con la energía que tiene, que son de la misma quinta, de la misma generación, don Miguel de los Santos, pues estos dos colosos, es decir, que son uno maestro de la radio y el otro también, además, de la televisión española. Don Miguel de los Santos San Martín fue pionero en divulgar la realidad, a mi entender, iberoamericana, con programas que cuando yo era un crío, pues me sorprendían. Programas como con otro acento, qué bonito, ¿no? Allá hablábamos la misma lengua pero con otro acento, al igual que ocurre también acá, los andaluces y los madrileños o los catalanes lo hablan con otro acento, este maravilloso lengua que tenemos. Pues también siguió con otro programa que se titulaba América Total, fíjense ustedes, y como gran profesional le dieron el premio Antena de Oro Extraordinario. Recientemente me comenta que desde que es un poquito más adulto, al final abrazó la carrera literaria con una vorágine de libros, colaboraciones, prólogos, guiones, que hablaremos de ello con calma, y su último, digamos, chispazo literario fue Flor de Avispa, que trata una dinámica muy cercana a Centroamérica, esencialmente de Nicaragua. Hablaremos con todo esto de este magnífico invitado, y ahora con este rigor y sensibilidad que no podré en ningún caso nada más que admirar, me atrevo a decir a nuestro director que nos ponga este emotivo mensaje de don Luis del Olmo. Adelante, director Jason. Queridos adelante oyentes de Iberoamérica,
hermanos del idioma, de la cultura, del alma. Les habla Luis del Olmo. Quienes me conocéis, ya sabéis que soy un hombre de radio que lleva más de medio siglo intentando hacer del micrófono una herramienta de encuentro entre colectivos, pero también entre personas de distintas procedencias. Y hoy tengo el honor de saludarles a través de este programa que ya en su título lo dice todo, Enlace Iberoamericano. Cuando Protagonistas inició su andadura en Radio Nacional de España, lo hicimos con la certeza de que la radio podía unir a personas muy distintas con una misma voz. Hoy, desde prensamercosur.org, vuelvo a atender ese hilo invisible pero poderoso que une a España con América Latina, a los hispanohablantes con los lusoparlantes, en definitiva, a los pueblos que saben que una palabra bien dicha pueda vencer cualquier frontera. Desde mi refugio de Roda de Bará en la costa de Tarragona, donde un pequeño museo recuerda los momentos más importantes que hemos vivido los comunicadores que iniciamos nuestra andadura a mediados del siglo XX, les envío mi voz cargada de afecto, de admiración y de respeto, y les invito a visitar este museo que recoge momentos que ya son historia de la radio. Ahora ustedes, amigos y amigas oyentes de Enlace Iberoamericano, queridos oyentes latinoamericanos, son los protagonistas, con todas las letras, del espíritu iberoamericano. Y en estos tiempos en que todo cambia tan rápido, la radio y su tecnopariente, el podcast, sigue siendo ese lugar donde nos escuchamos y nos enseñamos, donde compartimos historias, ideas y sueños. Gracias por dejarme entrar en sus casas, en sus coches, en sus vidas. Gracias por seguir creyendo en la magia de la palabra y en la voz que nos une. Porque según el académico y autor de una gramática española, Emilio Alarcos, la lengua es la sangre del espíritu de una cultura. Y recuerden siempre, cuando el idioma se convierte en puente, ya no hay océanos que separen, solo voces que nos unen. Con todo mi cariño, desde España, les habla Luis del Olmo. ¿Qué le pareció, don Miguel? ¿Qué le parece, don Miguel? El micro, si es tan amable, querido Miguel. Yo quisiera reseñar que son de la misma generación y que me gustaría que Miguel quitara el mute. Y en cualquier caso yo sigo hablando mientras él toma la palabra, don Miguel de los Santos. ¿Aló, Javier? Sí, claro que sí, don Miguel, como hablamos, no hace falta que usted quite el micro, solamente señalarle la emoción que nos da primero el directo, que estamos en directo con más de 60 radios asociadas y en Prensa Mercosur, Radio Mercosur y otras plataformas como TuneIn. Y don Miguel, para mí es emocionante poder trasladar esa magnífica voz y poderoso mensaje a la iberofonía. Quisiera que usted, que fue correligionario y empezó en la carrera de la radio, contara un poco esas conexiones que a usted le unen con don Luis del Olmo. Efectivamente, me ha parecido emotivo el mensaje de mi querido y entrañable amigo Luis. Como emotivas son las sensaciones que ahora mismo me ocupan al saber que estoy en contacto con tantos amigos hispanoparlantes de aquel querido continente y que gracias a Radio Mercosur se unen día tras día para llevar esta palabra única que es el lenguaje castellano. Un lenguaje que gracias a la incorporación de los nuevos fonemas traídos desde el otro lado del Atlántico hacia la península a lo largo de estos siglos, se ha incrementado, según datos de la Real Academia Española de la Lengua, al impresionante número de 96.000. Esa colaboración idiomática por parte de todos aquellos países que configuran el mundo iberoamericano es una muestra palpable
de que tenemos que ir dando pasos cada día más amplios, más largos, más anchos y más considerables para alcanzar lo que para mí, como hispanista de raza y de corazón, sería el cumplimiento de un sueño hasta el momento convertido en quimera, como es el logro de una patria hispana, donde todos los países unidos formáramos un solo corazón, tal y como ahora formamos una sola y única lengua, que es el ombligo umbilical con que se une el cuerpo natal de este lado del Atlántico con todos aquellos que nacieron del otro lado, a pesar de las distancias, a pesar de los discursos y a pesar de los disgustos que se hayan producido en todo este tiempo, tal y como suele suceder en cualquier familia común y corriente. Pero por lo demás, el cariño que nos une, el lenguaje, la tradición y la historia es lo que importa para haber conseguido ese sueño por el que yo vengo predicando tantos y tantos años, desde que pisé por primera vez aquellas tierras como reportero y enviado especial de una de las cadenas radiales más importantes de aquí de España, como era la cadena SER, en el 10 de febrero de 1964, nada más y nada menos. Decíamos que en 1964, usted, que es un hombre que disfruta de los vinos chilenos, argentinos, era el año de la mejor cosecha, del mejor vino, probablemente de esa zona, 1964, cosecha de Vega Sicilia, usted era un chaval y ahora lo sigue estando, tiene usted todo casi su pelo, eso sí, como dice el tango, con algunas que blanquearon sus sienes el tiempo, ¿no? Pero hablando de estos programas que usted y plataformas de descubrimientos, como puede ser, y explicarnos algunos de sus programas en televisión española increíblemente seguidos. Yo quisiera centrarnos, si usted si quiere hacer ese recorrido del paso de la radio a la televisión y cómo consiguió acertar con ese programa de 1976, casi 12 años después de lo que usted está hablando, ese maravilloso programa con otro acento que sin duda acercaba a los españoles la realidad de los diferentes países de América Latina, ¿no? Su cultura, folclore, costumbres. ¿Puede usted hacer ese recorrido desde ese año emblemático de 1964 hasta que, digamos, hizo este documental en escenarios naturales de los episodios de, en este caso, con otro acento? Un poco ese recorrido. Sí, efectivamente, Javier. Me vas a permitir una pequeña digresión, simplemente para rogarte el tuteo, que es una manera de empezar esa unión que yo pretendo. Pues aunque no seamos de una misma generación, afortunadamente tú eres mucho más joven, pero a fin de cuentas somos colegas y además somos compañeros de sangre, compañeros de patria. Por lo tanto, yo te agradecería mucho que apes, como decimos en el castellano más puro, antiguo y ancestral, el tratamiento y apeles al tuteo para dirigirte a mí, igual que yo lo hago contigo. De manera que allá voy, querido Javier, con ese pequeño relato que me pides. ¿De acuerdo? De acuerdo, querido Miguel. Bueno, te dije que yo puse los pies por primera vez en tierra hispana del otro lado del Atlántico cuando me enviaron en febrero de 1964 a cubrir la información del famoso Festival de Viña del Mar en Chile. A partir de ese momento estuve viajando puntualmente cada año a diversos festivales y a diversas iniciativas de tipo cultural, a distintos eventos, tanto a Chile como a Varadero en Cuba, a Venezuela, en cuya capital, en Caracas, se celebraba también un famoso festival de canciones, y en esos años empecé a empaparme de lo que era el amor por aquellas tierras. Me empezaron a fascinar, me empezaron a conquistar, y me fui metiendo por vena todo lo que representaban aquellas culturas, quizá algunas heredadas de España, pero otras más ancestrales, con las que yo
los españoles encontraron cuando desembarcaron por aquellas tierras en sus carabelas. Lo que es cierto es que tuve que esperar unos cuantos años, efectivamente hasta 1975, para encontrarme de cara con un encargo que me hizo la televisión española para llevar a cabo una serie de reportajes donde mostrar toda la realidad iberoamericana de aquellos momentos desde el punto de vista cultural, etnográfico, folclórico, costumbrista, incluso colonial e histórico de todos y cada uno de los países iberoamericanos, desde las Rocosas hasta Tierra de Fuego. Aquella fue una experiencia única, pues el mensaje que yo debía traer a los españoles era la persistente unión entre nuestros pueblos, entre nuestras tierras de uno y otro lado del Atlántico, por medio de un mismo lenguaje, aunque con otro acento. Pues no es lo mismo el deje de un guatemalteco, un argentino, un mexicano o un venezolano, que el de un español, un cubano, un dominicano o un ecuatoriano. Ahí es donde marcábamos la única diferencia. Diferencia, por otra parte, enriquecedora de lo que es una cultura general que debe unirnos y no separarnos. No me gustaría hacer referencia a la famosa leyenda negra que desde algunos puntos de aquellas tierras y de esta otra han surgido a veces para querer, como suele suceder en todas las familias, enredar un rato, para provocar el enfrentamiento, la confrontación inútil, pues un corazón que se une a los demás con los mismos latidos nunca puede ser un corazón en litigio, en rencor, ni siquiera en dudas respecto del afecto, del cariño y de lo que los une. Esa es la realidad. Para mí, el encargo de llevar a cabo la serie Con otro acento en el 75, un empeño que me llevó nada menos que 3 años de continuos viajes de ida y vuelta, viajes largos de 3-4 meses, tal y como hicieran los viejos españoles hace más de 5 siglos, para poder traer en cada viaje una buena cosecha de imágenes de todo tipo, entrevistas a personajes para mí inolvidables, personajes de la literatura, de la cultura, del arte, de la música, amigos folcloristas que han permanecido conmigo en el tiempo y cuyo recuerdo perdura aún en mi memoria, aunque bien es cierto que muchos de ellos han desaparecido por la ley natural de los humanos. Pero aún así, todavía me permito de vez en cuando recordarles en mis escritos y revivir momentos inolvidables, como el que tuve con Pablo Neruda en Chile, allá por 1968, cuando le realicé una entrevista interesantísima, mientras le robaba de un meeting que estaba predispuesto a dar en ese momento en el famoso Teatro Municipal de la Alameda Central en Valparaíso, donde se postulaba por el Partido Comunista Chileno en aquel año de 68 y me confundo, 69. O la entrevista que mantuve en su cátedra muchos años después de la ciudad de Montevideo con el escritor uruguayo u oriental, como les gusta decir a ellos, Mario Benedetti, o el encuentro con el formidable pintor Guayasamín en su estudio de Quito, donde me desveló algunos de los secretos de su extraordinario arte pictórico, o el encuentro que tuve con algunos de los folcloristas más importantes como Chabuca Granda, Carlos Mejía Godoy, tanto don Silvestre Vargas, como veis, representantes de la cultura de tantos países que por mi gusto serían simplemente estados de una unión general llamada la patria hispana. Pues gracias, querido Miguel.
Creo que tú has sido un gran visionario, un gran innovador y siempre cercano a la buena vibración de algo que es también emblemático de nuestra cultura, que es la música. Antes de pasar a hablar de este programa también, que a mí me encantó, de 1995 al 2004, yo ya era un adolescente que se titulaba América Total, tuviste series tan maravillosas con gente de allá y siempre muy rodeado en muchos de los programas con la música. Corrígeme si me equivoco, ¿verdad? Siempre has tenido esa... Sí, bueno, en las circunstancias de la vida, ten en cuenta que yo desembarqué en el mundo de la comunicación como periodista en unos tiempos en los que, como todos saben, el oficio periodístico en España estaba muy limitado, estaba prácticamente restringido por la dictadura que padecíamos en aquellos momentos, tiempos en los que al periodista se le permitía otras funciones que las de trasladar los eventos culturales o artísticos y, en todo caso, alguna crítica aislada de corte municipal, pero nunca poner en entredicho la política nacional de un gobierno omnímodo como el que durante 40 años tuvimos en España. Eso hizo que me tuviera que refugiar en transmitir a mis oyentes en la radio o espectadores en la televisión, pues eso, los eventos musicales, artísticos y culturales que se daban por todo el mundo. De ahí que los primeros años estuviera dedicado única y exclusivamente a eventos musicales, a presentar programas de entretenimiento en la televisión española, hasta que llegó esa oportunidad de Con otro acento. Como consecuencia de la serie Con otro acento, años más tarde, revisando todo lo que había podido mostrar a los espectadores españoles en la famosa serie, encontré con que mis notas tenían una mayor abundancia de datos que se habían quedado inconclusos durante aquel rodaje de 26 capítulos de 1 hora que habíamos producido en la serie Con otro acento. Entonces pensé que aún mantenía una deuda con vosotros, con la gente del otro lado del mar, del Atlántico, porque me habían quedado muchas cosas por mostrar a los espectadores. En aquel entonces yo había formado ya una productora independiente de mi propiedad y con la ayuda de algunos sponsors o patrocinadores decidí poner en marcha una nueva aventura iberoamericana y creamos la serie América Total, donde mostraríamos ya toda la exuberancia, la belleza, el paisajismo, la cultura, los personajes, los prohombres y el devenir histórico de aquellas tierras país por país, metro a metro. Para ello tuvimos que trabajar durante todo un lustro, con idas y venidas de continente en continente para comprobar la fidelidad del material que habíamos rodado, para descansar unos días y volver a viajar, mostrando todas las bellezas que ofrecía aquellas tierras en nada menos que 52 documentales de 1 hora cada uno de ellos. Una vez terminado aquel trabajo, que como ya digo, duró un lustro solo de rodaje, más añadamos todo el tiempo que se llevó de postproducción hasta ver emitida la serie a través de Televisión Española y algunos canales de Iberoamérica, pues había transcurrido 1 década. Quiero decir con esto que mi vida, esta vida longeva que Dios me ha concedido, ha transcurrido en 2/3 de su tiempo en aquel querido continente, en aquel que conserva para mí los mejores recuerdos de mi vida y el que me ha dotado de un pensamiento muy distinto al que tenía, al que disfrutaba o padecía antes de mi primer viaje a la querida Iberoamérica. Pues Miguel, yo también señalarte que con todo ese recorrido que estamos empezando, porque como tú dices ya tienes juventud acumulada y una enorme energía, fuisteis los frutos de ese árbol
los frutos que dan las semillas de una generación como la vuestra ejemplar, que abrió brechas. No hay frutos secos en vuestros casos, ni semillas, ni generación perdida. Creo que hoy, y este programa es un humildísimo ejemplo de lo que tú impulsaste. Fíjate si podías ser un hombre visionario que junto con América Total ya dirigiste un programa que hoy estaría de máxima actualidad por los tiempos tan acelerados y disruptivos. España Innova, que era con ese carácter divulgativo que tú siempre tuviste, cercano, pero con rigor. ¿Podías hablarnos de Sandra Sutherland y también de España Innova? Porque creo que hoy necesitamos más que nunca ese espíritu. ¿Podías hablarnos de esto, estimado Bueno, Miguel? esa fue una producción menor de lo que nos hubiera gustado hacer. Primero, por los medios económicos, que eran precarios, los que se nos fueron dados para llevarla a cabo. Y a continuación, porque se trataba simplemente de unos microespacios, como llamamos aquí de este lado de las Españas, muy breves, apenas de 1 minuto, donde lo único que pretendía en aquellos momentos el Instituto de Innovación del Ministerio de Industria español era mostrar a los españoles y también a los hispanos del otro lado del mar los últimos adelantos de la técnica promovidos por dicho Instituto Español de Industria. Y bueno, aquello se quedó simplemente una especie de muestrario, de breve muestrario, de los avances tecnológicos a los que alumbraba ya este siglo XXI que se nos vino encima. No es uno de los grandes trabajos de los que yo suelo presumir, pero sí es verdad que por pequeño que fuere, cumplió una función divulgativa muy interesante, que ahora me sorprende que hayas encontrado tú escarbando entre los asuntos que ocuparon mi trabajo como periodista de audiovisuales. Bueno, es que me parece muy pionero, como siempre has sido tú, emprendedor. España Innova, pues hoy Iberoamérica Innova es también otro mensaje que quisiéramos comunicar desde aquí, porque hoy el espíritu de los tiempos son las innovaciones, las nuevas tecnologías. Habrá que ponerse las pilas y no perder este tren, y creo que de la mano de gente como tú, Miguel, que tuvimos aquí una persona, el profesor Durantes Prados, que nos señaló que se podía estar joven hasta los 100 años. Tú estás demostrando que, hombre, todavía te quedan años, pero fíjate tú, estábamos hablando de otro campo. Primero abrazaste y ahora pasamos a los corresponsales en unos minutos que nos piden la mano desde México. Pasamos de los orígenes de tus compañeros de promoción, como es don Luis del Olmo y don José Luis Uribarri, maravillosos, que, en fin, estos orígenes son, ya digo, la semilla de estos puentes hispanohablantes que se siembran hoy por doquier, incluido Enlace Iberoamericano. Pues también decirle que usted ahora, después de la radio y de ser como diría el otro, un fenómeno en los ámbitos de la televisión española, un rompedor y cercano siempre al mundo iberoamericano y de dicha música, ahora usted abraza la literatura con una, como usted dice, lo define como vorágine, donde se está metiendo en literatura. Y me gustaría que hiciera este recorrido literario y de guiones que usted tiene al día de hoy, que ejerce con mucha, llamémosle, profusión. El último libro que lo he ojeado es maravilloso, Flor de Avispa. Tendremos que llegar hasta ahí. Cuéntenos la historia y hablaremos un poco de algunos argumentos. ¿Cómo fue abrazar el arte literario, don Miguel, y cuénteme ese recorrido? Bueno, la literatura forma esencia de mi personalidad. Me recuerdo de niño ya en el parvulario, contando historias que yo mismo me inventaba, rodeado de mis amiguetes de la época, cuando apenas si contaba 5 o 6 años de edad, lo cual ya denota una vocación por la fantasía,
por lo literario, que cuando crecí, terminé el bachillerato y llegó el momento de elegir un trabajo, yo me planteaba, mi único planteamiento era el de ser escritor. ¿Cómo podría lograrlo? La única manera o el único camino que yo pensé que podría acercarme a ese mundo de la escritura era hacerme periodista. Algo que en aquellos años resultaba bastante sorprendente para una sociedad como era la española, que llevaba padeciendo los efectos de la guerra civil y de la cerrazón de los 40 años de posguerra que padecimos, pues verdaderamente inimaginable. Aún así hice la carrera de periodismo y simultaneé la misma con la especialización en radio, que era el medio emergente de la época, puesto que todavía no existía la televisión. Pero en mi horizonte siempre estaba el hecho de escribir, de la narrativa, de la novela, de la ficción en definitiva. Ocurrió que me fue también la aventura periodística en los medios audiovisuales que nunca me permitió el reposo necesario para sentarme a escribir algo decentemente, pues el hecho literario exige una dedicación prácticamente al 100%. ¿Qué ocurrió? Cuando llega el momento en que decido retirarme de los medios, jubilarme, abandonar la radio y la televisión, que había sido el modus vivendi de mi existencia, pues dije, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Cruzarme de viajes? No. Ahora es de brazos, no. Ahora es cuando, ya que voy a dejar de viajar y de este trajín que me ha sostenido durante tantísimos años, voy a cumplir mi verdadera vocación y voy a dedicarme a escribir. Publiqué un primer libro de relatos profesionales sorprendentes, el año y el momento en el que estuve a punto de ir a parar en el famoso Estadio Nacional chileno, por obra y gracia de las huestes del dictador Pinochet, el momento de mi encuentro con Pablo Neruda en Valparaíso, la hora de madrugada en que regresando de Olivos las huestes del general Videla estuvieron a punto de ametrallarnos cuando regresábamos en un coche hacia el hotel donde nos hospedábamos para localizar una serie de cantantes con vistas a presentarles a través de los programas de Con Otro Acento, y tantas peripecias buenas, malas y regulares como había vivido en ese continente. Esa era la trama central de los 33 relatos que contuvo aquel primer libro. Animado por el éxito que tuvo, tanto entre los compañeros como la crítica y también los lectores, pues ya me puse a escribir la primera novela, que fue testimonial de mi propia vida y de mi propia infancia. Se titula El fabuloso mundo de Mateo Benavides, y era un relato sobre la vida y la sociedad española desde los años de la posguerra civil hasta la entrada en la mitad del siglo XXI. Toda la evolución, la transición a través de la vida de un personaje central que es Mateo Benavides, empeñado, a pesar de las muchas desgracias que va a vivir en el transcurso de su vida, de optimizar todos los momentos que la naturaleza le permite disfrutar. Todo para él es bueno, y ese es el mensaje central. Una novela cuyo lema fundamental se basa en un aforismo que viene a decir: la vida es como un largo viaje donde no importa mucho el punto de partida ni la llegada final, sino el recorrido. Eso es lo que viene a contar El fabuloso mundo de Mateo Benavides. A esta novela le sucedió una de corte menor, también de naturaleza española, que es la vida en el interior de una familia que fue cuyo líder o matrona fue una viuda prematura de la posguerra, desafiada por la vida para sacar adelante la vida y el futuro de los hijos y de los nietos en una saga familiar rotunda que muestra las carencias que la vida actual tiene con respecto a la vida más modesta pero más jugosa de aquellos años pasados.
Y lo último, que es sobre lo que quiero hacer hincapié, porque afortunadamente, no sé si con razón o sin ella, ha obtenido demasiados elogios desde mi punto de vista por parte de la crítica y demasiado buen recibimiento por parte de los lectores, ya que se encuentra en su tercera edición en estos momentos, es Flor de Avispa. Una novela que nace de mi encuentro con Ernesto Cardenal, el popularísimo y famoso sacerdote, poeta y revolucionario nicaragüense, cuya vida de verdad fue un modelo de contrastes que describen por sí misma lo que es ese maravilloso continente iberoamericano. Porque Ernesto Cardenal pasó de ser durante 10 años ministro del gobierno omnímodo de Daniel Ortega, que llegó a Nicaragua con el propósito de eliminar la terrible dictadura de los Somoza, y se instaló en el poder para concretar una dictadura igualmente dolorosa, aunque de diferente signo, que hoy día todavía persiste. Ayer, habiendo llevado al exilio a grandes amigos míos, como es el caso del escritor Sergio Ramírez, hoy ubicado aquí en España y amenazado de muerte por quien fuera su compañero de aventura en aquella revolución sandinista de 1979, o la escritora Gioconda Belli, o mi entrañable amigo Carlos Mejía Godoy, quien precisamente escribió los más bellos signos de la revolución sandinista y ahora se ve también arrumbado al exilio en un lugar perdido de los Estados Unidos. En ese contexto revolucionario del sandinismo se desarrolla mi novela Flor de Avispa, a sugerencia de una entrevista mía con Ernesto Cardenal, cuando, arrepentido de su involucración con el gobierno de Daniel Ortega como ministro de Cultura durante 10 años, decidió abandonar dicho gobierno y, recluyéndose en el archipiélago nicaragüense de Solentiname, fundó una escuela para la rehabilitación de gentes marginales, la famosa escuela de pintura primitivista, en uno de cuyos cuadros más emblemáticos configura la portada de mi novela, Flor de Avispa, a la que ha prologado precisamente el exiliado y entrañable amigo nicaragüense Sergio Ramírez, y que para conocimiento de tus lectores, querido Javier, me permito leer uno de sus fragmentos que sirve como descripción de la crítica que la novela ha vertido sobre esta Flor de Avispa. Por supuesto, Flor de Avispa, querido Miguel, que lo damos por evidente, tiene ese maravilloso título de un lugar, digamos, de gente de distintos procedentes. Flor de Avispa es un espacio singular. Antes de pasar a la crítica, creo que es un título tan, disruptivo, ahora que se lo dice, Flor de Avispa. Antes de leer esa crítica, quisiera que usted dijera qué es Flor de Avispa y qué personajes y por qué se fije usted en esto, y luego pasamos a la crítica. Me parece algo extraordinario. Además, señalar a nuestros oyentes, a nuestros escuchantes, que Está en ciernes otro libro, pero esa es historia de otro costal. Quisiera que hablara además del espacio este de Flor de Avispa para que vea la gente la enorme sensibilidad que tiene nuestro invitado, mi querido Miguel de los Santos. Es un periodista, es un realizador, pero sobre todo tiene marca del gran escritor. Flor de Avispa y la crítica. Perdóname que le haya interrumpido, querido Miguel. No, Javier, has hecho muy bien en puntualizar. La novela se desarrolla en el contexto de la propia revolución sandinista y también donde saben nuestros oyentes que fue importante la colaboración de la famosa Iglesia de la Teología de la Liberación, a la que perteneció en su momento Ernesto Cardenal. Por tanto, el protagonista principal es un joven sacerdote
que comete un pecado horrendo, se ve involucrado en un acto que no hubiera podido imaginar nunca, lo que le hace huir de su propia conciencia hasta refugiarse en un lugar perdido de la selva nicaragüense, justo frente a un puesto internacional del Paso, a ver cómo lo describo yo aquí, un fielato hacia Costa Rica en pleno río San Juan, donde se levanta un inmenso prostíbulo llamado precisamente Flor de Avispa, donde se dan cita una serie de personajes tremendos. La historia es una historia de amor, pero no entre hombre y mujer, no es la clásica historia de amor, sino entre dos personajes que se necesitan rabiosamente. El joven sacerdote que busca la redención a su pecado y ha huido y se ha refugiado en la selva, no dando a conocer su identidad sacerdotal, y una pobre criatura, una desgraciada criatura con la que se encuentra, que padece acondroplasia. La acondroplasia es el enanismo que impide el desarrollo natural de una persona, por lo cual él se hace cargo de convertir a este pobre niño en un ser, en un hombre cabal, en un hombre preparado. Pero la novela empieza en un momento en que el personaje principal, es decir, el sacerdote, a quien todos conocen como el nono Aquiles, ha desaparecido, lo cual hace enloquecer al joven Hermógenes Pachula, que es el otro personaje de referencia que hacía, y dando con sus huesos en el famoso prostíbulo llamado Flor de Avispa, de la otra orilla del río San Juan, porque, según le dice una de las personas que quieren ayudarle, solo en un lugar de esas dimensiones va a encontrar las pistas para localizar al nono Aquiles. En realidad, todo esto se concreta en una descripción que hace Sergio Ramírez en el prólogo de la novela, cuando dice: en la novela, y no lejos de la realidad, confluyes nicaragüenses y costarricenses marcados por la aventura, descastados, contrabandistas, fugados de la justicia, curas rebeldes, adivinas, prostitutas, exiliados todos hasta ese lugar perdido que se vuelven una nación por sí misma, como en tantas otras fronteras latinoamericanas. Esa es la definición que hace de Flor de Avispa Sergio Ramírez, de quien tengo el honor haber recibido el prólogo que preludia el relato que pueden leer a continuación. Pues ahora damos incluso un salto revolucionario con nuestro inigualable don Roberto Ceballos, hermanito cercano de Veracruz, con alma de pirata, tengo entendido, y él nació con la luna de plata. Veracruz, rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar. Y también señalarle, querido amigo, hablando de revoluciones, y preséntese usted con este título que le han concedido no a tanto tiempo. Usted representa a lo más granado de la revolución mexicana, ¿no es así? Y es más abajo de donde decimos, porque hubo varios héroes revolucionarios según en la historiografía mexicana. Preséntese usted, don Roberto, porque yo no me atrevo. Usted me ha demostrado que tiene titulación suficiente y garantizada. ¿Qué le han nombrado para ser portavoz de estos revolucionarios? Comente usted qué representa en ese sentido. Bueno, con el gusto de saludarlos a todos. Muy buenos días desde hoy, desde el ombligo de la Tierra, de la Luna, desde México. Estamos muy cerca de transmitir algunos eventos del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Y bueno, más tarde te respondo, porque ahorita me quedé picado con la novela de mi amigo Miguel de los Santos, porque él dice que hay que tutearnos, los chavos, siempre y de corazón abierto, nos tenemos que tutear. Miguel, ha sido un privilegio escuchar la novela Flor de Avispa. Deberías de continuarla, por favor, y decirnos dónde está el audiolibro,
porque si no, ya me quedé picado, hermano. Querido Roberto, te agradezco el comentario. Primero, permíteme un piropo que me sale del alma de ese México lindo y querido, porque en la tierra que tú estás he pasado momentos inolvidables. Veracruz, que sepan nuestros oyentes que allí llegó Cortés por primera vez. Esa es la costa donde desembarcaron las famosas naves de Hernán Cortés, desde donde recibió ayuda de los propios mexicalis que había ya allí para derribar el gobierno omnípodo de Moctezuma, el gran imperio. Sin ellos, nada hubiera podido hacer Cortés. Y todo eso empezó en lo que luego se llamó la Veracruz, esa hermosa tierra de palmerales y de playas inmensas, querido Roberto. ¿Cómo te envidio el que estés ahora pudiendo contemplar esos paisajes, esas balconadas y esos soportales coloniales que adornan la ciudad? ¿Es así? Así es, pero no tienes que envidiar nada porque tienes una casa igual que todo el mundo que nos está hablando, de mi amigo Javier Pertier, mi amigo pendiente y ya a punto de viajar al puerto de Veracruz. Sí, la Villa Rica de la verdadera Cruz. Hace 506 años desembarcó el gran hombre de Estado, con sus fuestes, con sus caballos, con esa y hermano. Nosotros los nacidos en Veracruz sabemos de una historia negra de España en la que no nos han vendido nada. Hay un escritor mexicano, amigo de nosotros. En cualquier caso, a veces nuestro amigo Roberto, siempre tan atento, está viajero, está cerca de Ciudad de México y seguro que hay problemas de dificultad en la locución y querría de momento... Y bueno, tenemos nosotros aquí un archivo que demuestra que Hernán Cortés no conquistó nada, que no había un Veracruz, que no había un México, que no había una España, que había otras cosas que venían con él, que crearan patria. O sea, no hay tal conquista, hay un hermanamiento de pueblos, y aquí en Veracruz amamos a todos ustedes, y los esperamos. Ha sido muy gratificante estar platicando con alguien como tú, Miguel. Me encanta tutearte, me gustó como dijiste hace rato. Es un honor escuchar que has estado con grandes hombres, sobre todo con poetas, escritores, y bueno, voy a seguir de cerca América Total, esos capítulos, y bueno, vamos a seguir hablándonos más tarde en privado para seguir con tu gran obra. Es un privilegio y un fuerte abrazo para todos. Estoy pendiente. Igualmente, Roberto, ha sido un placer. Un abrazo a las inmensidades de Teotihuacán, que me impresionaron como pocos lugares de América. Pues ahora damos otro pequeño salto cuántico que dicen ahora los sábios todos, cuántico, lingüístico, y pasamos a la Colombia, a la capital mundial de la salsa, a Cali, ahí donde nuestra psicóloga que nos ilumina en nuestro podcast hermano de Enlace Sudamericano, este es el Iberoamericano, por lo tanto tiende puentes desde España, Portugal, la península ibérica y la Unión Europea a América Latina, el otro es el Sudamericano. Bueno, pues desde este enlace le rogamos a la preciosidad académica del Valle del Cauca que nos señale que ella, que también escribe libros y cuentos, que nos señale qué opina de nuestro querido Miguel de los Santos, San Martín. Gracias, estimado director. Wow, yo realmente estoy deleitada. Estimado señor, es un gran placer para mí conocer y poder escuchar a un maestro de la radio con su amplio trasegar por el mundo de la comunicación y las letras. Tengo para usted 2 preguntas. Primero, hablemos del legado. ¿Qué cree que ha aportado su generación al periodismo iberoamericano? Pregunta número 2. ¿Siente que hoy, con redes sociales y la saturación informativa, se ha perdido algo esencial de ese periodismo que usted conoció?
y qué deberíamos, si se puede, rescatar con urgencia. Muchas gracias por su presencia en este programa y por sus respuestas. Bendiciones. Gracias a ti, querida. Es un placer para mí recordar esa tierra amada de Colombia, donde tantas grandes experiencias he adquirido. La tierra de Cali, con su hermosa plaza de toros, una de las más importantes de América, y toda Colombia me recuerda al gran Gabo García Márquez, a quien tuve el placer y el honor de saludar múltiples veces y de compartir muchas cosas con respecto a nuestro amor por la patria hispana, uno de mis referentes literarios. Vamos a ver si puedo responder en una sola las 3 preguntas que me haces. El periodismo que nosotros practicábamos era un periodismo, por llamarlo de alguna manera, a pecho descubierto. En mi caso particular, tuve el privilegio de viajar por aquellas tierras cuando todavía podía mostrar pues todo su contenido inmenso, todo lo que ya he explicado anteriormente, donde podía traer de orilla a orilla todas las sensaciones que mi corazón y mi cabeza iba absorbiendo, tanta belleza, tanta historia, tanto intercambio de culturas como se ha producido a lo largo del tiempo, los orígenes de tantos productos que viajaron de América a España y tantos otros como llevamos nosotros de aquí para allá. Todo eso fue para mí más que una interpretación del periodismo, una labor de magisterio que como pionero para la televisión española tuve el placer y el inmenso honor de desarrollar. ¿Qué ha pasado después? Toda esa informatización, toda esa tecnología punta que se nos ha venido encima, ha hecho que el periodismo empiece a carecer de ese toque de aventura, del que entonces, te pondré un ejemplo, querida amiga, en aquellos tiempos, para mí llegar en aquellos aviones primarios, en aquellos primeros jet transoceánicos, suponían 24 horas de viaje con idas y bajadas en escalas por todo el trayecto para llegar a Chile. Recuerdo todavía el itinerario, partía de Madrid, tenía que hacer una primera escala en Santa Cruz de Tenerife, a continuación Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires y finalmente Santiago de Chile. El regreso por la zona altiplánica era todo lo contrario. De Santiago de Chile me parece que íbamos a parar a Lima, de Lima a Quito, de Quito a Colombia, de Colombia a Caracas, de Caracas a San Juan de Puerto Rico, de San Juan de Puerto Rico cruzábamos el Atlántico para llegar a Las Palmas y finalmente a Madrid. Solo ese viaje, ese trayecto, ya suponía una serie de contactos que por sí mismo eran una completa aventura, porque además aquellas aeronaves eran frágiles, eran incómodas, eran estrechas, pero luego el reconocimiento de distintos mundos, distintas culturas, pero unidas por un mismo idioma, era verdaderamente algo inimaginable para un periodista de aquella época. Hoy día todo eso se resuelve, y respondo así a tu pregunta, con esto mismo que ahora estamos haciendo. Estamos escuchándonos a miles y miles de kilómetros en distintos países, intercambiando ideas, noticias, sensaciones, experiencias, y porque es radio. Pero lo mismo podríamos estar haciendo con la imagen, viéndonos unos a otros. Eso es lo que lamento, no poder verte, porque la mujer colombiana es mucha mujer colombiana. No sé si he respondido a tu pregunta. Ay, muchas gracias, claro que sí. Bueno, pero le cuento un secreto. Yo vivo en Colombia, pero soy venezolana. Bueno, mi padre colombiano y mi madre venezolana. Entonces mejor todavía. Una mezcla insoportable para un españolito como yo. Ay, qué bueno. Usted siempre apostilla fenomenal adjetivos. Mire, ahora vamos a ir a Bolivia. Bolivia, que tiene una zona maravillosa
es Villarrica. Fíjese usted qué nombre, ¿no? Y eso en Bolivia, ¿no? Bueno, Pues está don Mario. En Bolivia, entre otras muchas cosas, querido Javier, se construyó la primera y más importante catedral española, que es la catedral, la iglesia de Sucre. Claro que sí. Entre otras muchas cosas. Luego, si quieres, hablamos del Valle de la Luna, hablamos de la Chiquitania en la zona amazónica de Santa Cruz. Pues hablamos usted, de lo que tú quieras de Bolivia. Tenemos aquí a un gran amigo y colaborador de imprensamercosur.org, que es Mario Chichi, y él dirá el resto del apellido, que es muy simpático, pero este buen amigo está en la capital cafetera del Perú, digamos, de alguna manera. Quiero decirte, el barrio de Villarrica está ubicado al oriente del departamento de Paz. Villamontes. De Villamontes, perdón, el barrio de Villamontes con Villarrica. No, pero atiende, hombre, ¿cómo me voy a confundir si el otro día intenté hablar con un concejal y tenían el mismo nombre? Y casi me cae la cara de vergüenza porque al buscarlo por internet, claro, lo que señala nuestro querido Miguel, hay tantas las raíces que ¿cuántas Córdobas hay en América Latina? Muchas ciudades, incluido esta del norte, tenemos 4 ciudades con el mismo nombre allí, y entonces desde Villamontes, nuestro querido Mario Chichi, en cualquier caso, desde Bolivia, que ahora sabe usted que Bolivia se está sumando ya casi definitivamente a Mercosur, junto con Paraguay, Uruguay, en Brasil y Argentina. Bolivia se integra y que, bueno, está suspendida Venezuela, pero fíjese usted qué maravillosa bloque y zona que probablemente antes de finalizar el año, o en cualquier caso en los próximos meses, se firme un acuerdo de cooperación y libre comercio, el mayor del orbe, porque Europa somos unos 400 y ahí están cercanos, solo Brasil son 216 millones. Estamos en el mayor acuerdo de cooperación y libre comercio, y Bolivia va a integrarse, y espero que Venezuela la suspensión pueda incorporarse también. Pues desde Bolivia, que nos estamos acercando a este gran Mercosur, que también tienen que las mercancías, no solo y los habitantes, sino también las ideas. Queremos que haga alguna pregunta o lo que vea pertinente desde Villamontes, el sur de Bolivia, en el departamento de Tarija y cerca de las laderas de la serranía del Aguaragüe. Qué maravilla, con un valle precioso en el río Pilcomayo. Él habla muchas veces de esa zona que desconozco, pero que está cercana de alguna manera a Paraguay y Argentina, etcétera. Muy buenas, querido Mario. ¿Está usted por ahí presente? ¿Mario? Sí. Sí, Javier, muy buenas tardes a todo el enlace iberoamericano. Sí, desde Villamontes, la zona sur, el Chaco americano, del Chaco boliviano, se encuentra Villamontes, una zona de las que tiene la mayor temperatura casi todo el año. 9 meses tenemos una temperatura arriba de los 40 grados. O sea, es una tierra, ese se llamó el infierno verde desde Pero la eso guerra del es Chaco. excelente. Ahora con energía fotovoltaica, en breve van a tener ustedes, con la inversión de las nuevas energías renovables, van a tener seguro que energía fotovoltaica, y tendrá usted una maravillosa, aire acondicionado, ¿no? ¿Puede ser eso una ventaja, Chichi? Aquí también hay zonas, en Sevilla llega muchas, ¿verdad, don Miguel? Querido Miguel, que en Sevilla 40 grados es también bastante frecuente. Así es, seguramente más adelante tendremos gozar de todos los adelantos tecnológicos que tiene, pero eso es soñar un poquito más allá de la realidad que vivimos. Decía que Villamontes es el Chaco boliviano aquí al sur. Villamontes está a 110 kilómetros de la frontera con el Paraguay, a 100 kilómetros de la frontera con Argentina, y bueno, pues somos parte del Chaco sudamericano, una de las reservas naturales más grandes que tiene el mundo entre todo lo que es el Chaco. Villamontes está ubicado acá al sur, a orillas del río Pilcomayo y al pie del imponente Aguaragüe, con una enorme belleza de lo que es la naturaleza
el Aguarahue fuente de agua y de vida de todo este Chaco, ¿no es cierto? Y yo quiero primero saludar a Miguel, escucharlo con su novela Cintura de Avispa, creo que es, y hablar de personajes. Flor de avispa, querido. Flor de avispa, y hablar de personajes, de famosos escritores, de Ernesto Cardenal, como uno de los mayores poetas de la tierra, de Rubén Darío, donde están los versos más lindos que tenemos en Latinoamérica, Miguel. De verdad que yo estuve en Nicaragua en los años 79 al triunfo de la revolución, y rememorar todos esos recuerdos, todo lo que yo viví ahí en Esteli, que fue la ciudad donde yo querido Mario, yo también, la novela es una consecuencia de que esos años me pillaron también por aquellas tierras. Acababa de producirse el terrible terremoto que desoló Managua del 72. Pero en el 79, yo aparecí en el 75 y volví por el 79, con lo cual viví toda aquella peripecia horrible nicaragüense. Oye, sí. Permitirme un paréntesis solo para decirle que me avisan, querido Javier y querido Mario, que me quedan aproximadamente 15 minutos de batería. Vale, no se preocupe, que vamos a intentar que sea así. Vayamos con las preguntas rápido y ya cerramos el programa. No se preocupe, que aunque a usted también no tenga batería, la despedida la hago yo. Dime, Mario, dime. Mi pregunta, Miguel, con toda la experiencia vivida, el recorrido en este mundo del periodismo, de la radio, hoy con la tecnología, vemos que la inteligencia artificial está deshumanizando para usted el periodismo tanto escrito y radial, dejando de lado mucho talento, mucho sentimiento, mucha humanidad que el ser humano lo tiene para expresar, y a través de la inteligencia artificial estamos dejando ese gran producción que tiene el ser humano, porque nunca se va a comparar con la inteligencia artificial, la sensibilidad social, tener ese afecto, el sentimiento mismo, cuando uno recorre, como usted ha recorrido Nicaragua, cuando uno recorre Latinoamérica para expresarlo. No existe en la inteligencia artificial un corazón tan grande como el ser humano para expresar la vivencia misma que uno tiene en cada lugar, en cada tierra, en cada país, en cada ciudad, para expresarlo. ¿Usted no cree que la inteligencia artificial más adelante va a deshumanizar el periodismo, no solo escrito, radial y televisivo, Miguel? Mira, querido Mario, acabas de reproducir casi con exactitud el alegato que yo planteé cuando asistí no hace mucho como invitado a una conferencia para presentarnos la inteligencia artificial y hablarnos de ella. Al final levanté la mano y me enfrenté al ponente para rebatir gran parte de los beneficios que él planteaba a través de la inteligencia artificial, especialmente cuando decía que por medio de la inteligencia artificial sería posible escribir un libro. La inteligencia artificial le dices, escríbeme un libro sobre una pareja de enamorados que coinciden en la Torre Eiffel de París y finalmente uno sufre una desgracia, etcétera. Le das una línea argumental. Yo lo rebatí inmediatamente casi con las mismas palabras que tú acabas de utilizar. Es imposible sustituir el alma humana, que es lo que lleva cualquier relato de ficción, cualquier novela, cualquier obra de arte, ya sea literaria, musical, pictórica. Imposible. Usted podrá redactar la historia que le dé la gana, pero ese sentimiento que nace del corazón, del alma humana, es imposible de que sea transcrito por una máquina. Y eso es lo que emociona al lector. Y eso es lo que entusiasma a quien escucha una sinfonía de Beethoven. Y eso es quien no puede apercibir de una máquina cuando es interpretado, por ejemplo, por los Palacagüina de mi amigo Carlos Mejía Godoy. Imposible. Por más que le dictes los versículos, la música, la letra,
la misa campesina nicaragüense es irreproducible por una máquina. No se podría crear jamás. Eso es en lo que yo creo y confío también. Gracias, Miguel. Aparte, solamente un poquito más. Bolivia no solamente es el altiplano. Usted decía, ahí está la zona de la Amazonía, en la Chiquitanía, donde están las misiones jesuíticas y las iglesias más hermosas que se pueden haber construido durante esa época de los jesuitas en esa zona. Está San Ramón, San Javier. También estoy de acuerdo, el querido Mario, pero yo he recorrido la Chiquitania, he filmado las misiones jesuíticas. Una de ellas me sorprendió porque tenía una orquesta sinfónica de músicos jovencitos allí albergada que habían construido ellos mismos sus propios instrumentos musicales con los que ejecutaban las sinfonías y la música. Pero al mismo tiempo quiero decirte que lo que he observado desde la región altiplánica, desde el Huayna Potosí, es lo más cercano al cielo que un ser humano puede estar. Aquella desolación altiplánica es impactante, es una imagen que me llevaré conmigo hasta la tumba. Pues muchas gracias. Y como vamos contrario, tenemos todavía Brasil y Argentina. Me permite un momento hablar con don Hernán. Apuremos la situación y en la recta final, don Hernán Sabater, desde, me imagino, Buenos Aires. Dígame, don Hernán, por favor. Muy buenas tardes, estimado Miguel. Un placer compartir con usted este espacio. Le mando desde Buenos Aires un afectuoso saludo y un abrazo. Quería preguntarle, le persiguen como escritor? ¿Qué paisajes, qué voces, qué recuerdos vuelven una y otra vez a sus libros? Muchas gracias, Hernán. Dígame. Pues indefectiblemente, yo tengo un pedacito de mi corazón en el Café Tortoni de Buenos Aires, otro en el Colón, otro en el Delta del Tigre, donde viví experiencias inolvidables, y por supuesto La Pampa, en San Antonio de Areco, y por supuesto mi encuentro con Mercedes Sosa, allá por el norte, en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Misiones, y las cataratas del Iguazú, que pude filmar en helicóptero desde la zona argentina, y tantos recuerdos del Chaco, donde viví experiencias inolvidables en el lago de Nahuel Huapi, el bosque de Rayanes, donde Walt Disney inspiró su famoso Bambi, y tantos lugares que no tengo espacio ni corazón para repetir ahora. Pues espero que cuando presente el siguiente libro sí habrá un recorrido para retomar esta maravillosa conversación. Paso ahora la palabra porque hemos visto que tenemos un plazo que cumplir, sobre todo por nuestro invitado, querido Miguel. Vamos ahora a Brasil, a este maravilloso director Gilson Danta Carmini. Gilson, creo que en ese portuñol cada día más perfecto puede usted hablar con nuestro invitado. Grandes personajes, Gilson y Miguel, del mundo de la iberofonía. Adelante, Gilson, por favor. ¿Está por ahí? Perfecto, mi querido Javier. Un abrazo, Miguel. Qué maravilla escucharte. No imagino esa mente maravillosa, llena de experiencia y transición, ¿no? Usted agarró la cosa cuando se iniciaba y vio ella transformarse. Yo creo que usted más que nadie es una fuente de conocimiento sobre las antiguas y las nuevas tecnologías, ¿no? Que viene llegando últimamente. Y la pregunta que me gustaría hacer a ti, la verdad son dos, complementando un poco lo que dijo los compañeros, sería, yo llegué en una época del periodismo donde para que tú pudieras imprimir un diario, tú tenías que hacer la matriz y tal, y era toda una dificultad porque no podía tener una letracita mal, senão se jodía todo el diario. Y en el día de hoy, existen impresoras gigantescas y existe también el Photoshop que tú puedes cambiar todo, existe la parte de la internet y que la noticia es totalmente diferente, la dinámica. Antiguamente nosotros teníamos que o agarrar el teléfono y llamar para saber lo que pasó,
o agarrar el auto y irse porque no había otra forma de saber lo que estaba pasando, ¿no? Si tú quisieras difundir la noticia. ¿Cómo usted ve todo ese cambio? Y principalmente, ¿cuál sería la mensaje que usted pasa para los jóvenes, para las personas que no saben lo que es un VHS, que no sabe lo que es una cinta base de 60 minutos, que no sabe lo que es tanta cosa de nuestra cultura que nos hizo llegar donde estamos? ¿Cuál sería su mensaje para esas personas? Muchas gracias y un placer tenerte acá. Realmente es fantástico porque me imagino lo que tú has vivido y la transformación que tú presenciaste. No es cualquiera que puede pasar por eso. Los jóvenes de ahora, periodistas, llegan en un momento de tecnología, no tienen noción de base de lo que fue el pasado. Entonces, esa sería mi pregunta. Un abrazo. Querido Wilson, es un placer. Ahora mismo estoy sintiendo la emoción de San Salvador Bahía, que es la cuna. Pero mira, yo estoy acá en Foz do Iguazú, en la región trinacional, en las cataratas de Iguazú. Acá estamos directamente desde la región, estoy en Foz, Ciudad del Este y Puerto Iguazú. Pues solo nos falta Paraguay para completar el cuadro, porque ya hemos estado en Argentina, Iguazú, la parte de Iguazú de Argentina, la parte brasileña, ahora quedaría Paraguay, con las también reducciones jesuíticas a un paso de las cataratas. Bueno, casi tú mismo has respondido al sentimiento que tenemos los viejos periodistas acerca de lo que se pierden los nuevos. Se pierden la emoción, la sensación, el riesgo, la aventura. Todo ha sido simplificado. Se pierden ese debatir, las dificultades que se te presentaban para obtener una crónica, una pista, el acceso a un personaje famoso de una manera natural. Tenías que ir a buscarle. Yo tuve que recorrer muchos kilómetros para encontrar a Sergio Amado, el autor de Daniela, Trigo y Canela es la novela emblemática de él, ¿no? Pero cuando lo encontré, descubrí que a través de sus libros, especialmente uno titulado Jubiabá, estaba el corazón de Brasil. La gente piensa en folclore cuando piensa en Brasil. Yo pienso en literatura, en belleza, en música, en alma. Porque el folclore se queda habitualmente en los turistas que visitan Río de Janeiro para ver el carnaval, pero el alma del carnaval brasilero está en San Salvador Bahía, en el Pelourinho, allí es donde se celebra el mejor carnaval del mundo. Y bueno, la respuesta a tu pregunta ya te la he dado. Los jóvenes periodistas nunca conocerán la emoción de la espera, el nerviosismo del peligro próximo, la aventura propia por conseguir la noticia, la entrevista. Hoy día, la tecnología no solo ha simplificado el trabajo, sino que ha simplificado tanto el mundo que no digo que no merezca la pena vivirlo. El mundo merece la pena vivirlo siempre porque siempre uno encuentra nuevos retos. Pero sí digo que se han perdido una buena parte de la mejor rodaja de la historia del mundo. De eso estoy absolutamente convencido. Por eso me siento un privilegiado y quien como tú ha vivido parte de esa historia, de este oficio, ha sido un gran afortunado también. Como ven, Miguel de los Santos no solo es un comunicador excepcional, un hombre que mete emoción porque la ha experimentado en nuestras ondas digitales, este relato iberoamericano de los medios de comunicación que él nos ha transmitido. Quisiera cerrar el programa, pero antes, a esta, para mí, voz oriunda, originaria, que unió nuestros acentos iberoamericanos, o por lo menos ese es mi caso, cuando él me enseñó, y yo era un jovencito, casi un niño, ese mundo iberoamericano, América Latina, esos acentos. Le quisiera hacer una pregunta un poquito personal. Y
cuando mira atrás, ¿cuál cree que es el hilo conductor de esa música, de su palabra, de esos acentos y de esa curiosidad? Y también con este hilo conductor, que seguro que usted lo mantiene en esta maravillosa energía y ganas de seguir siendo útil a nuestra comunidad. El hilo conductor, ese que a mí particularmente me mueve, y creo que a todos cuantos practicamos este oficio incomparable de contar cosas, se define con una sola palabra, querido Javier: pasión. Si tienes pasión por este oficio, todo te será más fácil. Todo lo disfrutarás, lo padecerás, lo vivirás con el mismo interés. Pues iba a decir, no solo el sentido de la mirada o el sentido de la palabra, sino el sentido, los 5 sentidos que nos animan, podrán disfrutar de algo tan olvidable como el poder contar las cosas en su esencia, en su valor, en su forma, en su olor, en su tacto, en su mirada. La pues pasión. Es usted tan anticipatorio, es usted tan visionario, que la palabra la ha dicho usted, porque iba a pedir que dejara un mensaje final para la gran familia iberoamericana que nos escucha. Y esa frase que quiere que quede resonando, me la puede repetir en este aire digital y compartido. ¿Cuál es la frase que quiere que quede resonando? Porque casi dijo la palabra. Ahora quiero, si es tan amable, querido y para siempre admirado Miguel de los Santos, ¿cuál es la frase que quiere que quede resonando? Bueno, en primer lugar, y antes de dedicarte esa frase que no tengo que pensar porque ya la puse en valor en la primera de mis novelas, es rogarles, en la medida de lo posible, que por la única vía procedente para conseguir Flor de Avispa que me gustaría leyeran, yo me gustaría podérsela regalar a todos y cada uno de los oyentes que nos están siguiendo, lo haría con mucho gusto, pero ante la imposibilidad les pido que a través de Amazon la consigan, porque por ahora la distribución por Iberoamérica lamentablemente no puede llevarla a cabo mi editorial, salvo que alguna editorial iberoamericana que nos esté escuchando me haga la propuesta. Estamos abiertos a ello, por supuesto. Y ahora esa frase que me pides, querido Javier, y en la que quiero concretar mi agradecimiento a esta fantástica hora que me has hecho disfrutar, recorriendo con el recuerdo, con la memoria, todos aquellos lugares, paisajes y amigos que conocí, visité y disfruté durante tantos años. La frase del libro se concreta en lo siguiente: la vida es un largo viaje, un viaje en definitiva en el que lo de menos es el punto de partida ni el de llegada. Lo importante es saber disfrutar el recorrido. Pues muchas gracias, querido Miguel de los Santos. Querida audiencia, hoy cerramos el programa que es, en realidad, como han visto, una celebración del mejor periodismo, de una memoria que comparte una voz puente que desde hace décadas une con pasión España y América Latina. Gracias, maestro, por ese puente que nos sigue acompañando mucho tiempo. Desde esta prensa mercosur.org no podemos despedir sin recordar el vínculo profundo con otro gigante, Luis del Olmo, el gran gurú de la radio española, y estas dos voces distintas, dos estilos inconfundibles, pero una misma vocación: hacer de la comunicación y del micrófono un espacio de encuentro iberoamericano, de respeto, de inteligencia y de rigor. Maestros, hoy de algún modo hemos sentido a ambos lados, en ambas orillas, respirar aquí con nosotros la mejor de las verdades, a través de Miguel de los Santos. Hablar con el origen de nuestro periodismo, de nuestra comunidad iberoamericana, es hablar de lo que nos une a esta América mestiza, a esta Iberoamérica híbrida mestiza, y hoy
con las nuevas tecnologías que también tienen grandes ventajas, porque son neutras, depende de lo que nosotros querramos usarlas. Este territorio emocional, que sinceramente, más que lingüístico, es de música y acentos y sueños y palabras, porque don Miguel es, en el fondo, un gran literato, nos muestra que esta memoria va a tener futuro. Nuestros oyentes, los escuchantes de nuestros podcasts, van a acompañarnos digitalmente por siempre, y esta voz que importa, la de Miguel de los Santos, y también la que es mi maestro, don Luis del Olmo, emotivamente le digo que me sumo a su familia, que no entiende de estas fronteras más allá del amor de nuestra lengua y de la sangre del espíritu, que dijo don Emilio Alarcos en boca de don Luis del Olmo. Nos escuchamos, querida audiencia, en la próxima edición. Hasta entonces, que estas palabras nos sigan guiando. Hasta luego, mi gente. Hasta siempre, nuestra gente. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.